Muy bien, dos palabras aunque Benedict ya las ha dicho, pero me gustaría recalcar que estamos muy orgullosos de contar con nosotros para nada menos que para la inauguración del curso con una figura del calibre del profesor Darío Villanueva, que ha sido, como se ha indicado ya, hasta hace muy poco tiempo, el director de la Real Academia Española, que antes de eso ha sido rector en la Universidad de Santiago, una de las de mayor prestigio de España, y que antes de eso pues ha publicado un montón de textos como catedrático de teoría de la literatura, donde muchos hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no?, sobre la narración y los distintos problemas que tiene el tiempo, ¿no?, en la narración. Darío Villanueva, además, como ha explicado Benedict, es el último premio Francisco Umbral. La Fundación da un premio anual con este libro de título tan mordiente, tan mordaz, Morderse la lengua, que invitamos a todos a leer. Y, como digo, para nosotros es un enorme honor iniciar el curso con una conferencia que se titula Francisco Umbral, la prosa incancelable. Cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Mi padre me dijo un día, y ahora yo ya empiezo a hacerle caso a los consejos de mi padre, desde no hace mucho, pero en este momento sí que lo hago. Me dijo: Darío, nunca desmientas un elogio. Y por ese motivo no diré nada después de haber escuchado a Benedict y a Ignacio. Quiero, por supuesto, expresar mi gratitud profunda a quienes han hecho posible este encuentro, y de manera muy especial a la Fundación Francisco Umbral, porque un jurado muy generoso nombrado por ella hace unos meses me concedió el premio al libro del año por ese Morderse la lengua, corrección política y posverdad. Y en el acto de entrega de ese premio en Madrid tuve ocasión de recordar mi relación con el escritor, que había sido hasta entonces la de un lector asiduo, que sigo siendo, que además tuvo posteriormente la oportunidad de conocerlo personalmente. Mi trato con él fue posterior a mi atención a su ingente obra, en mi calidad de crítico no profesional, cosa que no he sido nunca, pero sí profesoral, que es lo que desde hace 50 años soy. Y así, como antecedente más inmediato de este curso del Escorial, acogido al título de Francisco Umbral, Fragmentos de una vida, debo mencionar otro similar que tuvo lugar en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, 14 años A, en el que ya participé. Pero con anterioridad, cuando recién acababa mis estudios de licenciatura, de la mano de José Batlló, que era el creador y el director de una revista barcelonesa llamada Camp del Arpa, hube ya de ocuparme de Memorias de un niño de derechas, la novela de Umbral publicada en 1972, el año de mi licenciatura. Luego, ya pasado el tiempo, Blanca Berasategui me encargó para El Cultural varias reseñas, entre otras de Madrid 650 y de Capital del Dolor. Con esta doble referencia, con semejante alfa y casi omega de mi dedicación crítica, el azar y también cierta suerte de afinidad electiva me ponía en contacto directo con dos de las líneas fundamentales de la novelística y de la literatura umbraliana: la dimensión autobiográfica, que es por su propia naturaleza esencialmente lírica, y la perspectiva temática de la novela urbana madrileña, que en modo alguno excluye, sino todo lo contrario, las pulsiones poéticas. A finales de los años 70, Jean-Albert Guédé y William Egerton, que eran los editores generales de la segunda edición del Columbia Dictionary of Modern European Literature, que publicó la Columbia University Press en el año 80, me encomendaron, entre otras entradas de autores españoles, la correspondiente precisamente a Francisco Umbral. Y en ella destacaba yo que nuestro escritor era sobre todo un estilista lírico,
que en sus narraciones de Teoría de Lola, por ejemplo, transmitía a través de un lenguaje vulgar importante impulso poético, y concluía que, traduzco, la técnica umbraliana de fragmentaciones producía unos resultados especialmente brillantes en sus memorias novelizadas, sagas introspectivas de un escritor que recreaba su infancia y su adolescencia. La última de las obras suyas que alcanzaba mi artículo de ese diccionario inglés era La noche que llegué al Café de Gijón, de 1977, que me parecía a mí entonces sumamente ilustrativa de la mixtura, la mezcla, la fusión que Umbral hacía magistralmente de autobiografía y de novela. Está suficientemente arraigado ahora en nuestro metalenguaje literario, es decir, la jerga que se utiliza para especular sobre literatura, pero no lo estaba entonces todavía un neologismo, la palabra autoficción, creado precisamente en 1977 por el crítico y novelista francés Serge Dubrovsky para referirse a su novela titulada Fils. En la literatura francesa, amén de algunos antecedentes en obras de Colette, Michel Vuitton, Léo Ferré, Viollet-le-Duc o Albertine Sarrazin, encontraría amplio eco en escritores como Guillaume d'Estaing, Nelly Arcan, Emmanuel Paganot, Christine Angot, Chloé Delhomme, Hervé Guibert o el propio Alain Robbe-Grillet. Define esta autoficción la mezcla del planteamiento propio de la autobiografía. La autobiografía es la fusión de tres instancias o entidades novelísticas. Por un lado, el autor empírico, real, que firma con su propio nombre. Luego está el narrador de la obra, que es otra entidad distinta. Y, por último, está el protagonista de la historia que se cuenta, que es el relato de su propia vida. La fusión, por lo tanto, de estas tres figuras, autor real, el autor novelizado y el narrador, es lo que produce la esencia de la autoficción, pero añadiendo, por supuesto, a todo esto, la libertad imaginativa propia de la novela en lo que se refiere a los acontecimientos narrados y a sus personajes, que son entes de ficción. Se produce, en definitiva, la suma aparentemente contradictoria entre dos pactos de lectura opuestos, entre lo que el crítico francés Philippe Lejeune acertó en denominar pacto autobiográfico y lo que, en certera expresión de Samuel Taylor Coleridge, se define como the willing suspension of disbelief, es decir, la voluntaria suspensión del descreimiento en la que se basa todo acto de leer una novela. Efectivamente, cuando nosotros leemos una novela, tenemos que dejar en suspenso el descreimiento, es decir, la desconfianza sobre la veracidad de lo que se nos dice, porque sabemos que en la novela lo que se nos cuenta no es verdad, sino que es ficción, verosímil, por supuesto. Se trata, pues, de sustituir aquellos dos pactos por otro relativamente novedoso, un pacto ambiguo por el que la enunciación del relato viene de una fuente autorial identificada con el autor real, con el autor conocido, con sus nombres y sus apellidos, pero lo que se nos cuenta se beneficia de todos los privilegios de la ficción novelesca en lo que se refiere a la invención de acontecimientos, situaciones, diálogos, personajes o avatares en general. Entre nosotros ya se ha generalizado el uso de esta terminología para definir autoficción gran número de novelas de escritores más jóvenes que Francisco Umbral, que en todo caso empezaron a publicar después de 2007, el año del fallecimiento de nuestro autor. Pero no me cabe ninguna duda de que él fue uno de los cultivadores más intensos y más brillantes de esta autoficción que explica algunas de sus obras más importantes, acogidas, eso sí, al rubro de novelas, memorias, diarios, ensayos incluso,
por quien se definía, a la sombra de uno de sus maestros, Ramón Gómez de la Serna, como un escritor sin género. Lo que sí quiero dejar bien claro, porque a veces me ha ocurrido que se produjera por una declaración mía una confusión indeseable, yo no estoy en modo alguno diciendo que Umbral copió la autoficción francesa, todo lo contrario. El término empezó a circular en Francia en el año 1977, por lo tanto Umbral ya era un escritor absolutamente consagrado en esa misma línea literaria. Lo que quiero decir es que ahora hablamos mucho de autoficción y resulta que en la literatura española, avant la lettre, quien hizo autoficción fue Francisco Umbral y lo continuó haciendo a lo largo de toda su trayectoria posterior. En ausencia del recurso metaliterario a la autoficción, en aquellos años 70 del pasado siglo, el caso es que entre los autores del momento, Francisco Umbral era ya el que me mostraba con mayor transparencia todos los rasgos que enseguida habría de analizar teóricamente en las introducciones a los 2 tomos sobre la novela lírica que Ricardo Gullón me pediría para su colección El escritor y la crítica. Yo me centraba allí en novelistas anteriores tan destacados como Azorín, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala y Benjamín Jarnés, en cuya estela cabe, sin duda, situar también al propio Umbral. Al margen de construcciones histórico-críticas típicamente hispánicas, como la de las generaciones literarias del 98, del 14, mi intención era realizar un esfuerzo de contextualización comparatista que me permitiera aplicar a nuestros autores categorías que los iluminaran y que los proyectaran más allá de la literatura española. En ese sentido, era todavía reciente la publicación del estudio de Ralph Friedman titulado The Lyrical Novel, enseguida traducido al español, donde se estudia bajo aquella perspectiva a Hermann Hesse, el alemán, a André Gide, el francés, o a Virginia Woolf, la inglesa. De hecho, formas como la epistolar, la autobiografía, el diario, el autorretrato o las memorias sirven eficazmente a los objetivos de una novela lírica que se identifica tantas veces también en gran medida con una singular manifestación de lo que desde Goethe se llama Bildungsroman, es decir, novela de aprendizaje o de maduración. Es el relato autobiográfico de la constitución de una sensibilidad singular encarnada en un personaje emblemático que es alter ego del autor. Basta reparar en una serie de significativas concomitancias que traspasan las fronteras de una sola literatura para comprobar las profundas raíces de este renovador modelo novelesco. Alberto Díaz del Guzmán se nos figura así primo hermano de Stephen Dedalus, de Joyce, pero también el Julio Aznar de Benjamín Jarnés y aún el Félix Valdivia de Las cerezas del cementerio de Miró. A este mismo juego y con pareja intencionalidad se entrega Umbral a través de un proteico personaje llamado Francesillo, Paquito, Jonás o simplemente el bastardo de El fulgor de África, reiteradamente presente en sus novelas de la infancia y adolescencia en la provincia. Al revisar la cumplida producción narrativa de Francisco Umbral desde el propio título de gran parte de sus libros, se percibe esa contaminación positiva de la literatura del yo que resulta tan inseparable de la idea básica de la novela lírica. Así contamos, a partir de Memorias de un niño de derechas, que antes cité, con Memorias de un hijo del siglo, Memorias eróticas, Los cuerpos gloriosos, Memorias borbónicas, Madrid 1940, Memorias de un joven fascista, entre otras. Pero también, y repárese en la redundancia, con Retrato de un joven malvado, un título que remite a Joyce, el retrato de un artista adolescente. Memorias prematuras es el subtítulo de este libro de 1973. Una novela suya no tan apreciada como debiera, Los cuadernos de Luis Vives, me parece un extraordinario Bildungsroman.
Y qué decir a propósito de la forma o molde de diario. El escritor Umbral comenzará en 1973 con la primera entrega de un diario de un snob que tendrá continuidad en 1978. Del 75 data Diario de un español cansado, del 79 Diario de un escritor burgués y del 91 Crónica de esa guapa gente, Memorias de la Jet. 20 años después de aquella primera década de tan intensa literaturización lírica del yo por parte de Umbral, que fue la de los 70, aparecerá su diario político y sentimental. Pero no quisiera abundar en mis planteamientos de antaño, que me remiten a aquel otro curso de la Menéndez Pelayo al que antes me referí, sino abrir un capítulo nuevo inspirado precisamente por las tesis de mi ensayo que la Fundación Francisco Umbral quiso destacar como libro del año 2021 y que trata de dos fenómenos característicos de nuestra posmodernidad, término que Umbral ya maneja, que es la llamada corrección política y la posverdad. De ahí viene el título de mi intervención que Ignacio enunció, Francisco Umbral, la prosa incancelable. Espero explicar el sentido del título en lo que sigue. En especial el primero de los dos temas de mi libro, la corrección política, afecta de lleno a la creación artística y sería motivo de impagables consideraciones por parte de Umbral, autor del Diccionario de Literatura, publicado en 1995, pero ya con un horizonte temporal que desde la posguerra española, año 42, llegaba, según voluntad del propio escritor, hasta la posmodernidad, palabra que está en el subtítulo de este Diccionario de Literatura. En la definición académica de la frase hecha que da título a mi libro, hay algo que me sugiere desarrollar la reflexión siguiente. Dícese, en efecto, que morderse la lengua significa tanto como contenerse en hablar callando con alguna violencia lo que se quisiera decir. Y he subrayado las palabras que interesan a mi propósito, esa mención a alguna violencia que nos obliga con desgana o enfado a cerrar la boca o a dejar la pluma sobre el escritorio. Desarrollo la idea de que estamos ante una forma posmoderna de censura, una censura perversa para la que no estábamos preparados, pues no la ejerce el Estado, el gobierno, el partido o la Iglesia, sino estamentos difusos de lo que llamamos sociedad civil. Ricardo Dudda habla a este respecto de una minoría militante que se mantiene misteriosamente ilocalizable, pero por ello no deja de ser menos eficaz, destructiva y terrible. Esa censura posmoderna, a partir de una teoría que no tengo tiempo de desarrollar aquí, pero es interesantísima, la teoría de la tolerancia represiva que Herbert Marcuse difundió desde los campus californianos precisamente en los años 70, arraigó entre agrupaciones supuestamente progresistas que, sin embargo, se comportan con una intransigencia radical contra expresiones libres, razonadas y bien intencionadas. Desde posiciones de nueva radicalidad se reavivan, pues, pulsiones censoriales, desde un autootorgado supremacismo moral contrario a cualquier ideología de justicia y progreso. En su Diccionario de Literatura, cuyo título completo es Diccionario de Literatura, España, 1941-1955, de la posguerra 1995, de la posguerra a la posmodernidad, Umbral dedica, como no, una entrada a la censura, que reza así. Censura ha habido siempre, en España y en el mundo.
pero como censura por antonomasia ha quedado la franquista en la posguerra española y después. Y acto seguido da un quiebro hasta cierto punto sorprendente, pero no por ello ajeno a la experiencia que me consta que han confirmado como cierta otros creadores, víctimas, no solo escritores, sino también cineastas, víctimas de la censura, que lo han reconocido como un reto para su creatividad. Para ellos, para Umbral y todos estos escritores, cineastas, etcétera, en los que estoy pensando, y cito ahora a Umbral, la censura es buena porque obliga al escritor a ser más sutil. Todo escritor tiene el deber de ser más listo que sus censores. La censura enriquece el estilo y lo hace más arabesco. La censura, como la Inquisición y el esclavismo, ha mejorado mucho a la humanidad. Continúa nuestro escritor. Las diversas especies de rojos literarios, que seguramente no eran tan rojos, tenían como musa inversa, es de estas expresiones geniales de Umbral, tenían como musa inversa a Franco. Y el día que murió Franco, comprendieron que ya no hay tiranos que cantar. Ante la censura había una disyuntiva: hacer posibilismo o callarse. Los posibilistas fueron más listos, más creadores, más fácticos, más eficaces. Los otros, los callados, se ha visto que no callaban nada porque nunca tuvieron cosa que decir. Umbral había convivido durante una docena de años con la censura del nacionalcatolicismo. Era una mezcla de Estado y de Iglesia. Desde la publicación de sus primeros relatos, Camouré, de su primera novela corta, Balada de Gamberros, y de su primer ensayo, Larra, Anatomía de un dandy, 3 títulos de 1965, y hasta el comienzo de la transición. Pero amén de su habilidad en mostrarse más inteligente que sus censores, cosa que también le ocurre, por ejemplo, a Miguel Delibes. Es interesantísimo, uno de los maestros de Umbral, sin duda alguna. Delibes se contó cómo cuando empezó a escribir la novela que luego se titularía 5 horas con Mario, Mario estaba vivo. Mario era un profesor de instituto católico, pero totalmente contrario al régimen. No era un militante agresivo, pero sí era un hombre que tenía unas opiniones completamente disidentes. Entonces dice Delibes que empezó a escribirlo con Mario vivo, discutiendo con su mujer Carmen, que representaba lo contrario. Y cuando llevaba más de 100 páginas se dio cuenta de que aquello no iba a pasar la censura. Y dijo, ¿y qué hago? Muy fácil, mato a Mario. Mario está muerto, y es Carmen la que recuerda las ideas de Mario, pero por supuesto ridiculizándolas porque no eran las suyas, y con eso el libro pasó la censura perfectamente. Esta es una muestra de que Umbral tenía razón. El escritor con censura encima tiene que procurar ser más inteligente que sus censores. Pero ahora voy a entrar en otro asunto que me interesa. Ganaran o no ganaran con los censores este combate de inteligencias, lo que sí es cierto es que los escritores de la época también tenían que practicar la autocensura. Eso es evidente. Por ejemplo, Umbral le dedica en Mis mujeres todo un capítulo a Senos, la obra que Gómez de la Serna había publicado en 1917. Y se permite la licencia de traer a la actualidad, estamos hablando del año 1975, el final del franquismo, al autor de Las Greguerías. Y escribe lo siguiente: a Ramón le hubiese gustado vivir este verano de 1975, que está siendo, que va a ser en España el gran verano de la epifanía de los senos, el verano en que la mujer vuelve a tener senos, esa cosa que había perdido desde el Renacimiento.
Umbral ha preparado su libro, que incluye textos publicados con anterioridad, todavía en momentos inciertos, y escribe: así que en este verano confuso, en que ninguna verdad política se vislumbra ni ninguna incógnita de futuro se aclara, ya van alumbrando, cuando menos, los senos insólitos de algunas bañistas, las frutas nuevas de ese viejo frutal que es España. Por eso es muy significativa, en mi opinión, una clamorosa ausencia en el capítulo de este libro, Mis mujeres, titulado Tratado de perversiones. El título es muy prometedor y muy comprometido. Comienza precisamente con los senos y siguen páginas dedicadas a la nuca, los pies, la frente, las uñas, las rodillas, las cejas, el ombligo, la espalda, el cuello, la cintura, la boca, los hombros, las caderas y los ligueros. Pero falta coño, que sin embargo otro entusiasta seguidor de Ramón y al menos durante un cierto tiempo encendido admirador de Francisco Umbral, de quien llegó a afirmar en el año 17 que quizá haya sido el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX, me refiero a Juan Manuel de Prada, puso en el título de un libro singular y monográfico, publicado, eso sí, ya en el año 1994 en una edición novenal y al año siguiente en una edición que sí se puso en las librerías. Los tiempos habían cambiado. Umbral era nacido en 1932, Prada en 1970. Al autor de Las máscaras del héroe no le tocó padecer la censura del franquismo, pero no está a salvo ahora, fallecido ya Umbral, de esa otra forma de censura que no nace en principio del poder gubernativo o religioso, denominada corrección política, que ejerce su tolerancia represiva mediante, y aquí aparece la palabra que está en el título de mi conferencia, la cancelación, a la que me referiré enseguida. 20 años antes de la publicación de Coños, el autor de Mis mujeres había renunciado a entrada tan imprescindible en cualquier tratado de perversiones. Pero ahora, en su diccionario de literatura, que ya se publica después de la muerte de Franco, saludará con encendidas palabras la osadía, que ya no era tan acendrada, de Juan Manuel de Prada, al que define como un verdadero monje de la prosa que vive para miniarla y que, añade, tampoco ha pretendido hacer pornografía, erotismo, ni siquiera fetichismo. Ahí está la palabra. Aunque el fetichismo está implícito en la elección del tema, pero en el tratado de perversiones no aparece la palabra en cuestión. Quienes lean este libro, dice Umbral, continúa, con voluntad ereccional, se van a llevar un fiasco, pues la obra tan original es, aparte de un obvio homenaje a la mujer, un ejercicio ramoniano de inventiva, estilo, narración, imagen, palabra y juego. Estos grandes estilistas, Ramón y Prada, se imponen al tema y lo cosifican. Los coños de Prada son tan literarios y pactados como los senos ramonianos. Con todo, en este mismo diccionario, la entrada correspondiente a este sustantivo se centra sobre todo en lo que Umbral llama el coño conversacional, que es quizás la palabra más usada del castellano. Umbral añade con razón que en 1992 la introdujo Cela en la Academia y en su diccionario por la sencilla razón de que no hay otra en castellano que designe el conjunto de los órganos sexuales femeninos. Y añade un comentario que enseguida comentaré, valga la redundancia. Dice Umbral, los hombres consideran que la utilización del taco es machismo dialéctico y las mujeres, sin posible sospecha de machismo, siguen hablando como carreteros.
Es curioso, no obstante, constatar cómo ese prurito autocensorial se mantiene en otro de los libros publicados por Umbral en aquellos años que él consideraba inciertos de la transición posfranquista. Me refiero al Diccionario para Pobres, que es de 1977. En la entrada correspondiente se vuelve a optar por la acepción interjectiva y no sustantiva del vocablo, expresión frecuente del lenguaje coloquial español de significado impreciso que nadie ha conseguido nunca determinar. Y se añade, el término no tiene sentido, significado ni aplicación. Los primitivos y juglares sostenían la peregrina tesis de que el voquible denominaba alguna zona del alma o el cuerpo de la mujer, pero la hipótesis ha sido desechada por los modernos filósofos, empezando por Theodor Adorno, que la encuentra poco científica. Pero volvamos a la cita umbraliana anterior, porque roza el terreno pantanoso de la corrección política. En efecto, se refiere a una de las manifestaciones, que no la única, de dicha forma de censura posmoderna que está íntimamente vinculada a la revolución feminista contra la sociedad heteropatriarcal. Todo lo relacionado con la condición femenina constituye uno de los troncos fundamentales de la literatura de Francisco Umbral, antes y después de ese libro suyo, escrito en el año 75 y publicado en el 76, que se titula precisa y obviamente Las mujeres. Y en este párrafo de otro de sus diccionarios, el del Cheli, resuena una afirmación cierta que ya había formulado nuestra gran escritora feminista Emilia Pardo Bazán. Lo que leo ahora es de Umbral. La mujer, que ha hecho la única revolución conseguida del siglo XX, aborto, control de la natalidad, libertad sexual, conquista del propio cuerpo, emancipación del hombre, es la más denodada luchadora por la paz, verde o no. Una revolución pacífica, incruenta, en lucha por la libertad, empresa en la que, como también reclamaba doña Emilia, era necesaria la complicidad de los hombres. Uno de estos cómplices fue, en sus escritos de ficción, ensayo o periodísticos, Francisco Umbral, que abogaba en 1976 porque no se trata tanto de comprender a la mujer, ese mito reaccionario y galante del eterno femenino, como de transformarla, de liberarla. No importa tanto lo que la mujer haya sido en el pasado como lo que pueda ser en el futuro. Aparte de que en el pasado, ya está dicho, efectivamente hay una cita anterior que no he repetido, ha sido mucho más de lo que nos imaginamos. Y así acompaña con certeros comentarios, en mi opinión, la efervescencia de movimientos como el de Woman Lib. Dice, la mujer que en sus sucesivos movimientos libertadores había utilizado pancartas, papeletas electorales, escobas de brujería y otras varias artes, solo ahora se ha decidido a utilizar la espoleta del sexo, que es la que puede hacer estallar definitivamente la bomba. Solo la nueva mujer emancipada, la de ahora mismo, se toma a sí misma en pleno y no solo no se avergüenza de su sexualidad, sino que la arroja al hombre como primer desafío. Con esta y otras expresiones de dinamismo social apunta, dice Umbral, un matriarcado de mujeres autosuficientes. El feminismo constituye la gran revolución de nuestra época, sobre todo en la vertiente social y política, en la que los primeros movimientos organizados de reivindicación de igualdad para las mujeres han alcanzado en este siglo XXI un desarrollo considerable y unos logros irrevocables. Eso sí, no en todos los lugares del mundo. A veces hablamos de la evolución de las reivindicaciones feministas, pero no nos damos cuenta de que estamos pensando solo en un entorno muy próximo a nosotros. Y hay zonas del mundo en donde la situación está más allá de lo que era el medievalismo más crudo de Europa. Una revolución consistente en
la única gran conquista de la humanidad, la más trascendente de fijo en sus resultados, esto es una cita, y en su alcance, que se habrá obtenido pacíficamente, sin costar una lágrima ni una gota de sangre, solo con la palabra, el libro y el instinto de justicia, así calificada en 1901 por una radical feminista, como se consideraba Emilia Pardo Bazán en una entrevista famosa con el periodista El Caballero Audaz, publicado en La Esfera años después. Había insistido ya doña Emilia en la misma idea: paz, calma, razón, paciencia, constancia, las únicas armas para conseguir nuestro fin. En una reseña publicada en la Ilustración Artística a raíz del discurso leído por la doctora Concepción Aleixandre ante la Sociedad Ginecológica Española, que, dice doña Emilia, me trae la mano a consagrar algunas líneas al movimiento feminista, la única conquista, repite, totalmente pacífica que lleva trazas de obtener la humanidad. Y sin embargo, últimamente, las pulsiones neoinquisitoriales de la corrección política abogan por negar incluso el feminismo de la escritora gallega. En el año de su centenario luctuoso, que fue 2021, ella había muerto en 1921, paradójicamente la posmoderna, que algunos llaman cultura de la cancelación, yo la llamo posmoderna incultura de la cancelación, ha arremetido contra Emilia Pardo Bazán sobre el supuesto de la contradicción insalvable que se da entre su pensamiento y actitud, dicen, pretendidamente feminista, y su ideología conservadora, católica y clasista que le atribuyen a su vida pública y a su obra literaria. En algunos libros que no voy a citar, pero que se publicaron precisamente en el año del centenario. Esto es muy español. Cuando se conmemora el centenario de alguien, pues aprovechar para denigrarlo, ¿no? Para ponerlo de chupa de domine y ponerlo a parir, vamos, en una palabra. Es lo que se ha hecho con doña Emilia. Precisamente, claro, decir que doña Emilia es machista sería ya el despiporren, pero lo que sí se ha hecho es decir que no es feminista. ¿Cómo puede ser feminista una señora que era marquesa, condesa, perdón? ¿Cómo puede ser feminista una señora que era católica? Bueno, pues ahí está la cancelación que ha caído sobre ella. Vaya por delante que, en mi opinión, la adaptación al castellano del anglicismo semántico derivado del verbo to cancel debería abordarse a la luz de nuestro cancelar en su tercera acepción. En el diccionario, cancelar tiene como tercera acepción borrar de la memoria, abolir o derogar algo. La cancelación afecta a la memoria de Emilia Pardo Bazán argumentando la absoluta incompatibilidad de su catolicismo, su aristocratismo, su conservadurismo y su españolismo con una convicción feminista que es desacreditada como meramente teórica. Y no lo fue así en modo alguno. Por otra parte, una destacada feminista de la última ola, Camille Paglia, que algunos definen como una de las personalidades más influyentes en todo el mundo hoy en día, da respuesta a otra de las objeciones canceladoras del feminismo aplicada a Pardo Bazán, al recordar cómo el movimiento no ha sido patrimonio exclusivo de la izquierda, sino que ha habido, dice Camille Paglia, feminismo basado en principios conservadores o religiosos, como demuestra el hecho de que las primeras feministas estadounidenses fueran cuáqueras. Eso explica, por lo demás, en clave cosmopolita, las afinidades electivas que Pardo Bazán tuvo con el grupo francés de las Les Frondistes, las frondistas, así llamadas por articularse en torno a una cabecera periodística, La Fronde, que era un diario político y literario redactado e impreso solo por mujeres y dirigido, en palabras de doña Emilia, por una joven y guapa Madame Marguerite Durand. No me resisto a añadir otra consideración que a 100 años vista relaciona a la novelista de Insolación con la autora de Sexual Personae, que es Camille Paglia.
Esta, en plena posmodernidad, critica, y creo que esto tiene mucho que ver con la posición de Umbral, critica el mal humor de algunas feministas y su negación militante de la belleza, del arte y de la moda. Recuerda así una experiencia personal inolvidable, Camille Paglia, una conferencia de Diana Foss en una aula magna llena de mujeres jóvenes en la Universidad de Pensilvania. La conferenciante disertaba al tiempo que se proyectaban en una pantalla diapositivas tomadas de anuncios publicados en Harper's Bazaar. Fotografías, dice Camille Paglia, preciosas, esas imágenes bonitas que estimulan la mente y la imaginación. ¿Me entienden? Y continúa. Y al mismo tiempo, la conferenciante se dedicaba a destrozar las imágenes con una cháchara espantosa sobre el Latin, una cosa densa y laberíntica. La glosa de Foss al rostro iluminado de una hermosa joven en una piscina era decapitación, mutilación. Y a la imagen de una mujer negra con un jersey de cuello alto, color carmesí, le correspondía este otro comentario: estrangulamiento, ataduras. Paglia reconoce haber escandalizado por su parte al auditorio de alguna de sus conferencias al afirmar que la historia de la fotografía de moda es uno de los grandes momentos de la historia del arte, porque para sus contradictoras, lectoras del mito de la belleza de Naomi Wolf, obviamente la moda oprime a las mujeres. No era esa la actitud de Emilia Pardo Bazán, que no llegó a escribir un tratado sobre la moda, pero que tanto en su obra narrativa como teatral manifiesta su interés y su conocimiento de esta manifestación social y estética que ha sido objeto, por cierto, de un reciente estudio en la universidad. Y algo semejante podría, en buena fe, afirmarse a propósito de la actitud de Francisco Umbral, manifestada en muchos de sus libros, no solamente los más literarios, sino también los de crónica social y periodística. Confirmaré, en fin, mi alegato contra la cancelación posmoderna del feminismo, aportando un rasgo más que identifican el valiente y sólidamente argumentado revisionismo autocrítico de una pensadora feminista, posfeminista, perteneciente a la última ola del movimiento, como es Camille Paglia. En su estudio sobre la mujer española, que doña Emilia publicó en 1889 en inglés, se establecen diferencias de análisis y de diagnóstico acerca de la condición femenina en nuestro país, según se trate de la aristocracia, la clase media y el pueblo, y además de acuerdo con las singularidades de los distintos territorios. Y así, la novelista de Marineda recuerda que en mi país, Galicia, se ve a la mujer encinta o criando, cavar la tierra, segar el maíz y el trigo, pisar el tojo, cortar la hierba para los bueyes. Igualmente, Camille Paglia, la autora de Sexual Personae, que fue incluida, repito, en su día entre los 100 intelectuales más importantes del mundo, en su ensayo Mujeres del Sur, mitos viejos y fronteras nuevas, escribe, en sintonía con lo que estoy diciendo, lo siguiente: tengo la tesis de que las campesinas eran y son más fuertes física y mentalmente que la mayoría de las ejecutivas triunfadoras y pudientes que hacen pilates como posesas en sus elegantes gimnasios urbanos. Juegan ahora en su contra posmodernamente nuevos embates relacionados con esa epidemia que se ha dado en llamar cultura, yo incultura, de la cancelación, a la que dedico un capítulo especial en mi libro. Y es de lamentar que desde 2007 Francisco Umbral no esté con nosotros para dar respuesta con su pluma a todas las expresiones de este brazo armado de la corrección política que representa la cancelación. Me parece igualmente muy significativa la posición tomada a este respecto por la Premio Nobel de Literatura Doris Lessing, que alentó su antirracismo en Rhodesia del Sur, la actual Zimbabue, y publicó en 1962 El Cuaderno Dorado, que es una obra de referencia para el feminismo en todo el mundo. Su texto
de Lessing titulado Censorship, censura, define la corrección política como la más poderosa tiranía mental existente en el llamado mundo libre, tan invisible y deleteria, dice ella, como un gas venenoso. Denuncia los orígenes de esta New Tyranny, nueva tiranía, en las universidades, sobre todo en los Estados Unidos, en cuyos departamentos vino a sofocar la libertad de pensamiento e investigación que constituyen los fermentos naturales de la vida académica e intelectual, así como también, y esto es lo más grave y lo que afectaría a la literatura, a la creatividad artística. La corrección política se carga toda la literatura, sin duda alguna, en favor, paradójicamente, de quienes precisan para vivir dogmas e ideologías, dice Lessing, always the most stupid, con frecuencia las más estúpidas de todas. En este escenario políticamente correcto, 5 minutos y 2 tweets, por no hablar de todo un libro, aunque probablemente sean más eficaces los 280 caracteres de un tuit que las 50 o 100.000 palabras de un libro, bastan para destruir toda una reputación de muchos años de talento, creatividad y esfuerzo. Así ha ocurrido por caso, recientemente, con la autora de la saga de Harry Potter, Rowling, a raíz de su toma de posesión muy recientemente, 2019, a favor de Maya Forstater, que fue despedida de su trabajo por haber escrito en un tuit que los hombres no pueden convertirse en mujeres. Pese a sus antecedentes feministas y sus declaraciones a favor del colectivo LGTBI+, esta última intervención pública de Rowling le granjeó a la escritora británica el sanbenito transfóbico y provocó un rastreo minucioso y suspicaz de su saga juvenil en busca de antisemitismo, antifeminismo, clasismo y discriminación contra los gordos. Una de las aseveraciones distópicas de George Orwell en su novela 1984, que considero a la vez clarividente y tenebrosa, es la aplicada a la actividad del protagonista, Winston Smith, que trabaja como funcionario en el Ministerio de la Verdad. En él se realiza una especie de censura retrospectiva de los textos escritos en el pasado por autores ya fallecidos para corregir sus desviaciones de lo políticamente correcto. La cita en cuestión de Orwell es la siguiente: el que controla el pasado, decía el partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente y lo seguirá siendo. Era muy sencillo. Acabo de tener una experiencia personal sumamente ilustrativa de este grave problema, en mi opinión. Que les voy a contar, es reciente, es de la semana pasada. Desde la redacción de Cultura de la cadena televisiva La Sexta Noticias se me requirió para ser entrevistado en el marco de la sección denominada Ahora que leo, en la que se recomienda un libro al día. En este caso, el reportaje versaría sobre la nueva edición en España y en otros países de la muy famosa novela de Agatha Christie, 10 negritos, publicada en 1939, que es el thriller más vendido de la historia. El título que su autora le puso fue 10 Little Niggers y hacía referencia a una canción infantil con ese mismo título, que en los Estados Unidos se cambió por corrección política a 10 Little Indians, pero luego también hubo que cambiar el Indians por las mismas razones. De manera que el título final fue And Then There Were None, en español, y no quedó ninguno. El entrevistador de La Sexta, que era amable y bien informado, quería saber mi opinión acerca de esta reescritura de los textos literarios del pasado para adaptarlos a la sensibilidad políticamente correcta.
Y mi respuesta fue obviamente por completo negativa ante tamaña manipulación de lo que Antonio Machado consideraba la clave de la literatura. Lo recuerdan, la palabra esencial en el tiempo. Traje a colación, creo que oportunamente, el cometido de Winston Smith en El Ministerio de la Verdad, descrito por Orwell, en una obra que es una distopía, es decir, la presentación de un mundo futuro terrible para la condición humana y para las libertades. Y detrás de estas distopías, porque hay otras tres al menos que tratan de lo mismo. La primera de ellas de un ruso, Zamiatin, Nosotros, de los años 24-25. Luego está la de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Luego viene la de Orwell, que es del año 49. Y luego Nabokov tiene también, es peor que las otras, sin contar, por supuesto, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y tantas distopías más, que es un género que en cuestión de novela hay novelas que nos explican cómo fue el pasado, que son las novelas históricas. Hay novelas que Galdós llamaba novelas españolas contemporáneas, es decir, las que describen lo que está pasando ahora. Pero también hay novelas que adelantan lo que podría ocurrir en el futuro, y estas son las distopías cuando lo que va a ocurrir es malo. En general, todas las novelas del futuro pintan las cosas bastante mal. Y lo curioso del caso es que muchas de esas profecías negativas de Zamiatin, de Huxley, de Orwell, se están cumpliendo ahora. Y una de ellas, sin duda, es esta del Ministerio de la Verdad y la reescritura de los textos del pasado. Pero esto no es nuevo. Noel Perrin publicó una historia de los libros expurgados en Inglaterra, porque claro, aquí hablamos siempre de nuestra Inquisición, y de la Inquisición romana, el Index Librorum Qui Prohibentur, que viene de Trento, bien, de acuerdo, pero ojo, no somos los únicos que hemos destacado en ese territorio. Ya digo, en Inglaterra y en los Estados Unidos hay una obra de Perrin que se titula Dr. Bowler's Legacy. Thomas Bowler fue un censor por libre, no era ni clérigo ni era gobernante, era un individuo del común, sociedad civil. Pues desde finales del siglo XVIII y hasta el año de su muerte, que fue el año 1825, no mucho antes del comienzo de una época, la victoriana, especialmente pacata y represora, como todos sabemos. Pues bien, el doctor Bowler se dedicó sobre todo a escrutar censorialmente a Shakespeare, ni más ni menos. Y en su empeño contó con la ayuda de su hermana Henrietta, y tuvo continuación en discípulos que se ocuparon luego, después de Shakespeare, de los novelistas del XVIII, de los escritores del XIX, e incluso llegaron a emitir una versión políticamente correcta para entonces de la Biblia. Agárrame, en fin, esa mosca por el rabo. En 1807 apareció la primera edición anónima de Bowler sobre 20 obras de Shakespeare expurgadas por él, y tuvo después numerosas ediciones. El título era magnífico, decía: El Shakespeare familiar en 10 volúmenes, en que nada se añade al original, pero aquellas palabras y expresiones que no pueden ser leídas en voz alta en el seno de una familia son omitidas. O sea, que era un Shakespeare al que no se le añadía nada, pero sí se le quitaba todo lo que este señor consideraba que no se podía leer en casa en voz alta, habiendo niños por medio. En fin, el apellido Bowler ha dado lugar en inglés a un neologismo,
to bowlerize, para designar la acción de censurar y expurgar un texto por razones morales. Claro, él se fijaba sobre todo en cuestiones de sexualidad y en contenidos profanos. En cambio, la corrección política, que es una variante de lo mismo, ahora lo políticamente correcto se fija más en cuestiones de raza, etnicidad, clase y género sexual. Por eso, el periodista y escritor Brian Patrick Eha se refería en un artículo muy reciente del año 2020 a los nuevos puritanos, inspirado en principio por las críticas a la concesión del Nobel de Literatura al novelista y dramaturgo austríaco Peter Handke, al que John Updike había considerado el mayor escritor vivo de lengua alemana. La superioridad moral coactiva de estos neobolderianos ha generado en los Estados Unidos un neologismo, que es el verbo woke, cuya raíz está en el verbo despertar, con el que se designa, verbo y sustantivo, woke, con el que se designa a alguien que se siente como renacido hacia causas que otros indignos no atienden lo suficiente. En nuestras posdemocracias, la tarea sucia de su Ministerio de la Verdad se ve eficazmente secundada por la propia sociedad civil a través de sus múltiples tentáculos. Uno de los casos de estos se está dando con Huckleberry Finn, publicada por Mark Twain en el año 84, porque en ella se utiliza la palabra nigger, que es el mismo problema del título de Agatha Christie. Lionel Trilling, otro gran escritor, ha aducido que cuando Mark Twain escribe Huckleberry Finn, la única palabra que en inglés circulaba para referirse a los negros era la palabra nigger, que tiene unos claros componentes, despectivos. Eso es absolutamente cierto. Pero lo que decía Trilling es que el respeto a la historia del texto no permite tachar esa palabra en una obra que es fundamental en la literatura norteamericana del siglo XIX. Y hay que reconocer que se ha abierto la veda, no solo en Estados Unidos, y que basta la denuncia de una minoría, un grupo, una tendencia social o incluso un individuo para que caiga el estigma de la incorrección política sobre una obra o un autor hasta entonces generalmente admirado. La última víctima, hasta el momento, cae muy cerca de Emilia Pardo Bazán, que es Esa de Queiroz. A Esa de Queiroz ya le ha caído la cancelación porque hay algunos párrafos de su novela Os Mayas que se consideran racistas. Y quiero apurar para volver otra vez a Umbral. Lo que pasa es que espero que se entienda cuál es mi preocupación. En primer lugar, lamento mucho que Umbral no estuviese aquí para darnos su visión, que sería muy certera, tajante y rotunda sobre este asunto. Y en segundo lugar también, claro, la literatura de Umbral es una literatura recia, genuina, que no se muerde la lengua, ¿no? Y en gran parte su valor literario reside precisamente en eso. Si se empiezan a aplicar estas cosas de la cancelación, pues imagínense en qué nos quedaríamos. Pero no solo con él, es que no se salva nada de la literatura del pasado. A mí me pasó en los Estados Unidos en una universidad, un curso magnífico, yo iba de profesor visitante distinguido y iba a explicar la novela picaresca española, ¿no? Bien, entonces empiezo a explicarla y además, como eran muy pocos alumnos, dije, vamos a leer juntos los libros. Y leyendo el Lazarillo de Tormes, llega el momento del episodio de la madre de Lázaro, que ha enviudado y que se ha amancebado con un negro que se llama Zaire, y tiene con él un niñito encantador, que es mulato. Entonces la novela lo que cuenta es que cuando el padre se acerca al niño para acariciarlo, el niño se echa a llorar y dice mamá Coco, ¿no? Y al leer esto me doy cuenta de que hay una chica negra entre los estudiantes. Estoy hablando del año 1982.
Y dije, bueno, este es un chiste totalmente racista. No hubo ningún problema porque era una chica dominicana. Entonces ella entendió perfectamente el texto, todos nos reímos de la situación que se había producido y no hubo más que decir. El problema vino con el Buscón. Quevedo era un anti-judío, antisemita convicto y confeso. Acabábamos de encontrar en la Catedral de Santiago un manuscrito suyo titulado ni más ni menos Santa execración contra los judíos de España, ¿no? Y en la clase había 2 alumnos judíos a los que yo no había identificado por sus apellidos como tales. Entonces ellos hay muchas referencias mordaces y bueno era Quevedo para no morderse la lengua contra ellos. Me denunciaron ante el decano y el director de departamento, ¿no? Sobre el argumento de que yo había elegido adrede aquel texto para ofender a los judíos, ¿no? O sea que yo era un antisemita, ¿no? Entonces tuve suerte. No hubiese tenido la misma suerte hace 10 años, ¿no? Como cuenta, por cierto, Philip Roth en una novela que se titula La mancha humana, ¿no? En donde un profesor de lenguas clásicas ve arruinada su vida por una referencia que hace a un alumno que no estaba en clase, que era negro y que se interpreta como ofensiva. Bueno, yo tuve más suerte porque el decano y el director convencieron a los alumnos de que no se podía explicar la picaresca española sin el Buscón y que yo no había escrito el Buscón, eso es evidente, y yo no había además elegido el texto con ningún otro propósito que ser fiel. Y pasa que yo después me resarcí porque cuando terminaba el último texto de la novela picaresca es La vida del Estebanillo González de 1650 y el protagonista es gallego, es de Salvatierra Dominio y como ocurre en la novela picaresca hay como un tono siempre de autodenigración, ¿no? Entonces cuando la leímos yo terminé diciendo, bueno, la novela picaresca es la negación de la corrección política, ¿no? Hemos visto que se burla de los negros, se burla de los judíos y ahora también en este último libro hemos visto que se burla de una minoría que es a la que yo pertenezco, porque yo soy gallego, ¿no? O sea que no se salva a nadie, ¿no? Pero en fin, esto tiene que ver con un fenómeno conectado con la corrección política que está germinando en las universidades anglosajonas desde hace unos 10 años, que es lo que llaman los safe spaces. Consiste en que en la universidad no se puede explicar nada que produzca un desequilibrio emocional en los estudiantes. Con lo cual la libertad de cátedra, la libertad de expresión del profesor ha desaparecido. Esto empezó en Brown, un episodio que sería muy complicado, pero lo último de esto me acaba de llegar, lo he leído el otro día en el Times. Resulta que en una universidad de Escocia han puesto en una lista negra para que los alumnos no lean El viejo y el mar de Ernest Hemingway, porque ya saben, es la historia de un viejo pescador cubano que sale solo y que lleva mucho tiempo sin pescar nada y finalmente consigue atrapar a un escualo enorme y hay una lucha de 3 días entre el pescador y el pez y gana el pescador. El problema es que ha ido tan lejos de la costa que en el regreso al puerto los tiburones devoran al escualo y él llega solo con el espinazo. Bueno, pues la razón es que se considera que esas escenas de pesca y la muerte del escualo pueden desequilibrar emocionalmente a los estudiantes y que por lo tanto no se puede esto leer. Cualquier nimiedad en la relación interpersonal puede ser considerada en este contexto como una microagresión. Por doquier se asoman lo que en inglés llaman trigger warnings, gatillos de aviso, avisos de posibles traumas. Esto favorece la aplicación de la cancelación, que en otros lugares llaman non-platforming, que es no darle
visibilidad a nada que se considere políticamente incorrecto. También, ojo, una call-out culture, una política del chivatazo contra las misconducts, las conductas erradas, es decir, que cualquiera puede denunciar lo que pasó a mí, me pasó a mí en aquella ocasión que les decía. Y luego hay, por cualquier cosa, la argumentación de que tú estás favoreciendo el hate speech, el discurso del odio, y también otra cuestión curiosísima, que es lo que llaman la apropiación cultural, por la cual nadie puede citar, mencionar o utilizar ningún elemento cultural perteneciente a una minoría, porque eso significa un ejercicio imperialista de apropiación de lo que les pertenece a ellos. Bueno, el caso más sonado de esto es lo que pasó el día de la toma de posesión de Biden. Recordarán que él invitó a una poeta negra, joven, Amanda Gorman, a que leyera un poema. Y claro está, esto la hizo famosa en todo el mundo. De todas partes le pidieron los derechos de su único libro publicado hasta aquel momento. ¿Y qué ocurrió en Holanda? En Holanda, una editorial importante consiguió los derechos y encargó la traducción a una magnífica traductora holandesa, que además era una mujer muy activa en movimientos reivindicativos LGTBI. Pero otra activista montó una campaña triunfante acusando a la editorial y a esta traductora de apropiación cultural, sobre el argumento de que un libro escrito por una poeta norteamericana negra no podía ser traducido por una traductora holandesa blanca. Todo esto forma parte de lo mismo. Bueno, voy terminando. Esto ha dado lugar, como saben, a un manifiesto de julio, hace ahora exactamente 2 años, de Harper's Magazine, suscrito por 153 figuras de la intelectualidad norteamericana, entre ellos Martin Amis, Anne Applebaum, Margaret Atwood, el propio Noam Chomsky, etc., Salman Rushdie. Y en esa carta abogan en contra la cultura de la cancelación, contra este sometimiento de la opinión de los escritores a una revisión censorial que, si no superan, los aboca al ostracismo. Y esto ha tenido también una respuesta en España con una carta semejante, donde han firmado Mario Vargas Llosa, Félix de Azúa, Adela Cortina, Ricardo Duda, Félix Ovejero, Fernando Sabater, y yo estoy seguro de que Francisco Umbral se sumaría a este mismo movimiento, porque es un aviso muy grave lo que está pasando, y no digamos si empieza a exigir la revisión a fondo de toda la literatura del pasado para adaptarla a lo que puedan ser. No me cabe ninguna duda de que Umbral militaría hoy con todos sus recursos literarios y dialécticos, que eran muchos, en esa campaña en contra de morderse la lengua que la corrección política, la cancelación, los espacios seguros y ese invento tenebroso de la apropiación cultural quiere imponernos dictatorialmente en plena posdemocracia. Un fenómeno orquestado en principio desde la sociedad civil, pero que desafortunadamente está siendo asumido en algunos países por los poderes del Estado, sobre todo por el legislativo y el judicial. Como creo que ya no tengo tiempo, no voy a aludir a otro episodio reciente en el que me he visto metido, y es que en Argentina, en donde la imposición del lenguaje llamado inclusivo, que incluye, por ejemplo, el estes, famoso, ¿no? Estos, estas, este, todos, todas, todes, ¿eh? Bueno, está muy vivo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En algunos organismos oficiales se ha decretado la prohibición de la utilización de este lenguaje en textos oficiales, ¿no? Esto lo hizo, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y lo hizo también la ciudad de Buenos Aires. En cambio, el gobernador de Buenos Aires, Alex Kicillof, el día de
de la celebración de la fiesta nacional en un colegio, le dijo a los estudiantes que hablaran como quisieran, que no aceptaran esa norma que venía de la ciudad de Buenos Aires, porque, añadió, hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, la de la Independencia, desde España no nos van a explicar las palabras que usamos, ¿no? Me llamaron de Radio Mitre, luego los periódicos Clarín, La Nación, la televisión, para que yo diera mi opinión. Yo dije que era una afirmación sin fundamento, por una parte, y luego totalmente anacrónica, ¿no? Porque desde España no va nada impositivo a cómo hablan los argentinos. Eso viene de la naturaleza de la lengua y luego además de una asociación de academias que son 24, donde está la propia Academia Argentina. Y hay una reciente encuesta de Metroscopia que da el resultado de que el 95% de los encuestados consideran que cuando se dice los alumnos, esto no significa la exclusión de las alumnas, ¿no? O sea, que es algo que forma parte de un masculino inclusivo que se da en varias lenguas. Y coincidiendo con esto, una funcionaria de la línea de Kicillof fue abucheada en un acto similar en un instituto de Buenos Aires porque cuando dijo lo siguiente, se llamaba Susana Aguirre Ponce, y dijo, se refirió a mis queridos estudiantes, y les presentó la enseña nacional como el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a cada uno de nosotros y garantiza nuestro futuro y el de las sucesivas generaciones de argentines. Y hubo un abucheo generalizado entre el público. Francisco Umbral, que estuvo sujeto a la censura franquista cuando ésta cesó en el final de la dictadura, no aceptó ninguna imposición de lo que ya después de su muerte se ha convertido en censura posmoderna, la corrección política, que amén de imponer conductas quiere igualmente intervenir en el lenguaje y construir, por ejemplo, un diccionario políticamente correcto. Umbral prestó especial atención a este tipo de obras, los diccionarios, pese a su declaración en el sentido de que diccionarios no los he consultado nunca, el de la Academia no lo he visto jamás. Hemos mencionado ya, sin embargo, su diccionario para pobres, en el que, según sus propias palabras, he tratado de recoger algunas expresiones de la calle para que la gente culta sepa cómo habla el personal y que el personal no está diciendo todo el tiempo yámbico y contratransferencia. Y así, sin pelos en la lengua, en la entrada coña, se dice cachondeo es una manera vasta que tiene el personal de acoger a un cornudo, a un torero malo, a un fascista, a un marica o a un subsecretario. En 1983 lo siguió el diccionario Celli, definido como el argot casto por Umbral de la joven generación marginal, cuyas fuentes están en la cárcel, la droga y el rock. Celli es para Umbral el dialecto juvenil español y el individuo que lo usa. Aquí es estudiado el Celli, igual que si fuese una creación literaria colectiva, que es como debe entenderse una lengua. E incluye una entrada, el diccionario Celli, para chapero, lo que me recuerda a un caso muy especial que, siendo director de la RAE, se me planteó en los siguientes términos. En el diccionario de la lengua española, la palabra chapero es calificada como jergal y definida con el significado de homosexual masculino que ejerce la prostitución. Umbral hace la misma definición, pero solo con una palabra, chapero, puto. El 9 de enero de 2018, un señor así apellidado, chapero, me reclamaba de manera muy airada que restituyan el honor de mi apellido antes de tomar medidas, porque se vilipendia y se utiliza como afección de algo asqueroso y vulgarmente callejero. Yo ni me prostituyo ni soy eso que pone el diccionario. ¡Qué vergüenza! Espero
una respuesta breve para no molestar al defensor del pueblo para ver qué opina. Fíjense lo curioso del caso. Este señor heredó de su padre el apellido Chapero. En la legislación actual uno se puede cambiar los apellidos en el registro civil, o sea que esa posibilidad existe. Pero él consideraba que en el diccionario de la lengua española la definición del término chapero era algo que la Academia había hecho para ofenderlo a él y a su familia de manera personal. Es decir, que habíamos elaborado esa definición cuando él ni se prostituía ni, en fin, se sentía concernido. Finalmente, en 1995, el ya citado Diccionario de Literatura de Umbral, cuando ya la corrección política acampaba por sus respetos en los campus americanos y desde allí infeccionaba con un virus letal la sociedad civil anglosajona, incluye entre los propósitos de su autor, Francisco Umbral, al publicarlo, el elaborar, y cito, y termino, un diccionario no convencional, heterodoxo, contracultural, contestatario, un diccionario contra los diccionarios, libro caótico, personalista, arbitrario, desigual, subjetivo, injusto. Y concluía su epílogo con esta rotunda afirmación: a mí me gusta el barullo que se ha armado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta estupenda conferencia, que seguro que ha levantado algunas preguntas entre el auditorio, aunque esta tarde tenemos una mesa redonda donde el profesor Villanueva va a estar, pero bueno, tenemos una jornada con cierta holgura, así que si alguien quiere realizar alguna pregunta, algún comentario, pues disponemos de tiempo. Sí, bueno, Luca creo que había levantado la mano antes. El micrófono, sí, el micrófono aquí, un momentito. No sé si va, antes iba, sí, pero... Sí. Buenos días, doctor Villanueva. Como paisana lo saludo y le doy las gracias por sus palabras. Todo esto que estamos arrastrando de una manera cada vez más alarmante se está extendiendo incluso a algo tan infantil, y pongo comillas en la palabra, como los antiguos tebeos de Mortadelo y Filemón, que las nuevas generaciones de niños de los 10 años, un poquito antes, un poquito después, están sus propias familias ejerciendo una censura sobre nada menos que ahora se llaman cómics, los tebeos de toda la vida. Y mi pregunta es, ¿qué panoramín, y perdón por el término, espera con esta nueva generación que va a llegar a la universidad en 6 años? Gracias. Sí, yo soy de natural optimista y creo que, como decía el Guerra, no el político sino el torero, lo que no puede ser y además es imposible, ¿no? Es decir, este tipo de actitudes sensoriales han ocurrido ya a lo largo de la historia un montón de veces. He mencionado, por ejemplo, la época victoriana. En la época victoriana, un conjunto musical de 6 miembros había que llamarlo quintet, porque si se le llamaba sextet sonaba mal. En el siglo anterior en Francia tenemos el fenómeno del preciosismo, que Molière pinta en Le Précieux ridicule, que era lo mismo, era una censura del lenguaje en función de estos principios. Y
¿A dónde ha llegado eso? Hay un libro de un filólogo judío, Víctor Kemplerer, que se titula Lingua Tertii Imperii. Es el libro donde él describe cómo el nazismo intentó actuar también sobre la lengua alemana. El nazismo se prometía el Reich de los 1000 años y duró 3 legislaturas. Recuerden, ¿no? 3 legislaturas. Hubo antes, pero el fascismo puro en el gobierno fue 12 años. Y el alemán ahí sigue. O sea que son propósitos que están condenados al fracaso, que obedecen a modas. Luego, detrás de esto, repito, hay como unas determinadas minorías que se están invistiendo de una autoridad que no tienen. Porque otra cosa es la lengua del Tercer Imperio. El Reich, menuda broma era si no aceptabas lo que él imponía. Pero es que esto está entrando a través, por ejemplo, de la presión de determinadas minorías sobre editoriales. Está pasando con Disney. La factoría Disney está revisando las películas de niños. Hay un libro, que son 2, de un norteamericano que se llama Gardner, que se titula Los cuentos clásicos políticamente correctos. Entonces él, con ironía, porque hace una revisión de todos los cuentos clásicos, porque claro, los cuentos clásicos tienen su aquello y era lo que los niños disfrutaban. Por ejemplo, en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, realmente Blancanieves está junto a las 7 personas verticalmente desfavorecidas. Esa es la traducción. Y luego además hay un argumento en el sentido de que Blancanieves tiene un nombre que es políticamente incorrecto porque actúa sobre la atribución a lo blanco de unas virtudes que son excluyentes de los negros, por ejemplo, ¿no? En fin, es hilarante la traducción que Gardner hace de todos estos cuentos, que no han traumatizado a generaciones y generaciones de niños. Le está pasando a Enid Blyton. Seguro que muchos han leído los libros de esta escritora inglesa, que es la autora que ha vendido más libros en la historia de la humanidad después de la Biblia. Bueno, pues yo he sido en mi adolescencia un gran lector de Enid Blyton. Ahora está totalmente cancelada por racista, por machista, elitista, etc. Y, en fin, yo no creo que a mí me haya dejado, y a tantos de mi generación, marcados definitivamente en esa mala línea. O sea que no hay que desesperarse, pero sí hay que reaccionar no mordiéndose la lengua y diciendo las cosas como son, diciendo, por ejemplo, que el emperador está desnudo, el famoso cuento oriental, ¿no?, que da mucho de sí en literatura. Está en el infante don Juan Manuel, ¿no?, el rey al que le venden que tiene un tejido maravilloso, que tiene la virtud de que no será visto por aquellos que no sean hijos de sus propios padres, de su propio padre, ¿no? Y no hay nada, es un engaño, es un fraude. Claro, pero el rey es el primero en aceptarlo, porque dice, uy, si este tejido no lo ven los que no son hijos de su padre, yo no soy hijo de mi padre y de ahí me viene la corona, ¿no? Y Cervantes lo utiliza en el retablo de las maravillas también, con otra variante. Es decir, que no hay que, pero hay que reaccionar. El movimiento del manifiesto del año 20 contra la cancelación ha tenido una importancia enorme, y está teniendo esa resonancia en otros países, ¿no? Figuras importantísimas que están diciendo, hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. Y, por otra parte, son extremos que conducen a situaciones verdaderamente ridículas. Y hay algo que todavía, que yo sepa, no ha desaparecido del mundo, que es el sentido común de las cosas. Y también esto se aplica a la lengua. Hay un sentido común lingüístico, ¿no? Yo pregunto,
¿quién es el guapo que se considera capaz de obligar a 550 millones de hablantes de español a decir argentines? A ver, que eso sería el objetivo final. La lengua es autónoma, se hace a sí misma y la hacemos los propios hablantes. No lo hace una instancia de gobierno ni tampoco lo hacen las academias. Entonces, eso que va en contra del sentimiento de la lengua que nosotros heredamos de nuestros padres, eso es la gran vacuna contra este tipo de excesos que tienen mucho de coyuntural, de modas pasajeras que además conducen a la ridiculez y que se devoran las unas a las otras, ¿no? Es la opinión que tengo. Ya, lo que pasa es que en esta cuestión de modas pasajeras no olvidemos que los grandes recopiladores de cuentos infantiles del siglo XIX, a su vez, recogieron unas versiones muy edulcoradas y son las que han triunfado. Porque los orígenes indios o de las 1001 noches o de incluso relatos indoeuropeos o europeos claramente con un contenido mucho más, ahora sería escabroso, se edulcoraron en su momento y es lo que ha triunfado y es lo que a mí me preocupa. Sí, bueno, vamos a ver, o sea que Perrault y los hermanos Grimm ya eran políticamente correctos. Ahora estamos en otra fase, que es lo que Gardner hace, ¿no? De manera sarcástica y burlesca, ¿no? En fin, yo no me preocupa eso. Si no reaccionamos entre todos, es decir, mira, es que esto es una tontería, es una estupidez, y ya está. Y yo jamás la voy a participar de ello, quiero decir. Hola, buenos días. La otra pregunta, sí, como se nos hace un poco tarde, si no les importa, esta es la última pregunta. Buenos días. Bueno, muy directamente quería plantearle cuál es su perspectiva de futuro sobre este movimiento de lo políticamente correcto, el movimiento woke, todo esto en lo que estamos envueltos, porque claro, en algunos ámbitos es que yo creo incluso, muy de acuerdo con lo que dice Orwell, que está quedando corto Orwell, ¿no? Hasta le están superando. Y luego como director de la Real Academia Española que ha sido, el tema que ha mencionado un poquito del lenguaje, de incidir en la reiteración, de hablar de todos, todas, incluso sin ir ya al test, que me parece ya disparatado, ¿no? Por economía del lenguaje se ha empleado un neutro, que era en realidad neutro, decirle estudiantes, ¿no? Y incluye a todos. Un periodista, algunos términos terminan en A, y no por eso. Si no se debe a lo mejor a un poco a desconocimiento de las personas en el poder, desconocimiento cultural, lingüístico, que tratar de hacerlo los juntos. Gracias. Sí, más que desconocimiento, a mí lo que sí me preocupa es el desprecio por la lengua. Es decir, que como si estas personas y estas tendencias no se dieran cuenta de que la lengua es algo extraordinariamente importante, es el fruto de la decantación a lo largo del tiempo del modo de hablar de un pueblo, es el instrumento para la comunicación y que es sobre todo, aparte de la apropiación individual de la lengua que todos hacemos, porque nos pertenece, y por eso cuando nos tocan cosas de la lengua tenemos siempre una reacción muy viva. La lengua es un código social, es decir, es un código transaccional. Tiene que haber un acuerdo para que la manera en que yo hable corresponda a lo que el que me escucha espera, según el código que también conoce, ¿no? Y la alteración de estos códigos no se pueden implementar a base de decisiones que además en este caso son, ya digo, repito, y hay muchos autores importantes que lo han reconocido también, vienen de minorías que quieren imponer a la mayoría una determinada manera y luego además con una proliferación de propuestas verdaderamente caótica, en lo ortográfico. En lo ortográfico, por ejemplo, para neutralizar la O y la A, la arroba, ya. Pero, ¿quién me enseña a mí a pronunciar la arroba? ¿Cómo se pronuncia una arroba? ¿O cómo se pronuncia una X
consonante entre dos consonantes para no usar la A y la O. Luego, esa atribución nefasta y truculenta a la O de todos los males del machismo universal, eso no se sostiene. Hay muchas lenguas que tienen el masculino como género inclusivo, otras no, pero hay algunas, muy pocas que yo conozca, que tienen el femenino. Por ejemplo, una lengua que se llama el guajiro, que se habla en la costa de Venezuela. La sociedad que habla el guajiro tiene a la mujer con la pata quebrada ahí en casa, y peor. Allí el masculino inclusivo no existe, es el femenino inclusivo, pero eso no significa un cambio en la sociedad. O sea, que no confundamos el machismo y la gramática, es lo que siempre tenemos que decir. Y además, con esto ya termino. Hay un caso que es muy curioso. Resulta que después del triunfo de la Revolución Soviética, un lingüista que era un pelota, era un lingüista importante, que se llamaba Nikolai Mar, empezó a lanzar una teoría que él creyó que le iba a encantar a Stalin, que era la teoría de que el ruso era el ruso del zar y de la aristocracia y de la burguesía. De modo que, habiendo triunfado la revolución, había que sustituirlo por el ruso del proletariado, el ruso revolucionario. Y esto lo cortó de raíz Stalin con unos artículos que publicó en Pravda, que luego se reunieron en un libro, diciendo: al ruso ni se le toca. El ruso es el fruto de la historia de nuestro pueblo, ha sido el instrumento que nos ha servido para rebatir y vencer a la dictadura zarista, y cualquier intento de lo que se propone conduciría al caos y nada más ajeno a la revolución que queremos implantar que precisamente el caos, ¿no? Fíjense, esto lo dice, yo creo que es perfectamente transmisible ese mismo concepto, independientemente de afinidades políticas o de valoración del personaje, es perfectamente transmisible a lo que está ocurriendo ahora. Eso no soluciona nada. Es mucho más fácil, por otra parte, y más cómodo para una de esas ejecutivas que mencionaba Camille Paglia, que hacen pilates en la Quinta Avenida. Para ellas es mucho más fácil abogar por el uso de la arroba que luchar contra la ablación del clítoris. Y el problema está aquí y no está en la arroba, y la arroba no es la culpable de la ablación del clítoris.